Muy buenas tardes para todos. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica, y hoy continuamos una serie que iniciamos hace más de un mes, pero continuamos con Hebreos capítulo 13. Vamos a leer los versículos 9 al 17. Está terminando su carta el autor a los Hebreos y dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, la última vez habíamos predicado sobre el versículo 9. No sé si se acuerdan, que buena cosa es macizar el corazón con la gracia de Dios, fundamentar la vida por la gracia, no con las cosas que eran sombras del Antiguo Testamento. Recuerden el contexto histórico de este libro, hermanos. Los cristianos hebreos estaban bajo presión de sus familiares y de su comunidad de regresar a las tradiciones de la ley de Moisés, de volver a los sacrificios, de volver al templo de Jerusalén. El templo aún no había sido destruido, eso sucede en el año 70. Por eso lo más seguro es que esta carta es antes de eso. Y el autor aquí en esta carta, él ha mostrado cómo Jesucristo es el mejor Moisés, el mejor Josué, el mejor Aarón, mejor sumo sacerdote, mejor sacrificio, mejor todo. Él es el cumplimiento de todo lo antiguo. Y ahora está amarrando hilos en su exhortación final, pero tengamos presente todo su argumento en el libro. Y el autor no quiere que los cristianos cedan a la presión a volver a lo que no sirve. O sea, era preparatorio, no era la realidad. Y también estaba peligrando persecución. Y el autor no quiere que ellos cedan ante la posible persecución, porque en Cristo tenemos mucho mejor que todo lo anterior. Entonces, versículo 10, hermanos, continuemos. Dice: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los cristianos tenemos un altar que no tienen los que se sujetan todavía a la antigua ley. Los sacerdotes del Antiguo Testamento podían comer de ciertas ofrendas, ¿se acuerda? ¿Verdad? Ellos podían comer de ciertas ofrendas, pero no el holocausto. Ellos no comían del sacrificio más importante, el que era propiciatorio. El holocausto era derramada la sangre, pringada la sangre, y el pellejo y las patas era llevado fuera del campamento y arrojado fuera en el desierto. Los sacerdotes no participaban del altar que era del holocausto. Pero los cristianos no solo tenemos un mejor sacrificio en Cristo, ese sacrificio hecho una vez por todas, sino que participamos en ese altar.
Esa es la diferencia, hermano. Dice el autor, ellos no participaban en el Antiguo Testamento, pero nosotros sí participamos de una comunión íntima con Jesucristo. Todo cristiano entra al lugar santísimo. Chicos, niños, ¿cuántas veces podía el sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces al año? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe? Una vez al año, y solamente uno de todo el pueblo podía entrar. En cambio, vea lo que dice Hebreos 10, búsquelo, Hebreos 10, 19. Vea lo que dice que todo cristiano tiene acceso, hermano. Dice el autor, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, está hablando a todos. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo desde su carne, y teniendo un gran un sacerdote sobre la casa de Dios, fíjese en este término, porque vamos a hablarlo ahorita, acerquémonos. Recuerde ese término, acerquémonos. ¿Cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El alma purificada, perdonada, y el cuerpo santificado. El sacerdote del Antiguo Testamento se lavaba el cuerpo externamente y físicamente nada más. En cambio, hermano, todo cristiano es santificado por completo. Internamente sus pecados perdonados. Exteriormente su cuerpo santificado y purificado, lavado para el Señor Jesús. De modo que Dios invita, acérquense. Acérquense. Ya no hay velos y barreras y altares y espadas y sacrificios. Ya no hay barreras. El camino está abierto, dice. Entre. Este tema, hermano, de acercarse al Dios Santo por medio del sacrificio de Cristo es uno de los temas principales de este libro. Y ese es el punto de versículo 10. Volviendo a capítulo 13, versículo 10, ese es el punto de acercarse. Tenemos un altar, tenemos entrada al altar, al lugar santísimo donde estaba la comunión de Dios, la presencia de Dios. Sabemos lo que hizo el pecado, ¿verdad? ¿Qué hizo el pecado en cuanto a la comunión del hombre con su creador? La destruyó. El pecado destruyó comunión con Dios e introdujo muerte en todo sentido. Destruyó todo lo bueno que tenía el hombre antes de pecar. Y nosotros todos vivimos a diario las consecuencias del pecado, hermano, los conflictos, las enfermedades físicas, los problemas. Estos son recordatorios diarios, ¿sabe? Son recordatorios constantes de lo que perdimos. El dolor, tomemos nada más el dolor físico, por ejemplo, o puede ser dolor emocional, dolor espiritual. ¿Usted sabe qué es ese dolor, hermano? Es un trompetazo de advertencia, advirtiéndonos de lo que perdimos, de que no todo está bien, de que este mundo no es como nuestro Dios lo había dejado. Y el fruto justo de nuestra rebeldía será echado fuera. ¿Ve el contraste? Echado fuera, acérquese. Fuimos echados fuera. Merecemos ser echados fuera de la presencia de Dios, lejos de la comunión gloriosa con nuestro Creador. Las ceremonias de la ley eran una sombra presentando la necesidad de que algo tiene que pasar antes de poder acercarse a Dios. Necesitamos un sustituto que cubra nuestro pecado, que cubra nuestra culpa y nuestras ofensas. Niños, hay un término muy importante que debemos aprender que se llama expiación. Expiación. Los sacrificios del Antiguo Testamento, se utiliza el término, expían el pecado, es decir, cubran. La sangre de un animal que Dios permitía sustituir al pecador, la sangre pringada sobre la persona, sobre el altar,
cubría de la vista de Dios, de modo que Dios ya no ve tu pecado. El animal es expiación de su pecado, cubre para que ya no se vea tu pecado. Y el animal toma su lugar y muere. Versículo 11 menciona que la sangre de los animales sacrificados era presentada en el altar, pero la piel y el resto del animal era llevado fuera del campamento. Esto está especificado en Levítico 16:27, por ejemplo, que dice así: sacarán fuera del campamento el becerro, el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación. Ok, la sangre es llevada al altar, pero quemarán en el fuego la piel, carne y estiércol. Entonces, los restos del animal era llevado fuera del campamento, arrojados al desierto, y esto simbolizaba el rechazo de Dios. Recibía la sangre, pero rechazaba la parte del resto del animal. Las dos cosas son representadas en el sacrificio: necesidad de derramamiento de sangre, muerte, y rechazo del pecador. Lleva el resto del animal afuera. Ahora bien, recordemos que estos animales representaban y sustituían al pecador. Dios en su misericordia permitía que un animal muriera en nuestro lugar, que su cuerpo fuera arrojado fuera, representando el rechazo del pecado, para que el pecador pudiera gozar de comunión con Dios. Pero los animales, sabemos, no eran la realidad. Ellos apuntaban al real, al verdadero, que es Cristo Jesús. Y el autor de Hebreos muestra que Jesús, con un argumento bien detallado y completo, como Jesús es el perfecto sustituto, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, ya que Cristo se ha manifestado, no se debe aferrar a lo inferior, no se debe aferrar más a lo viejo, y por dos motivos: porque los animales eran señal, no la realidad, en primer lugar, y porque la ley enfatizaba mucho la ira de Dios. La ley machacaba lo severo, el castigo de Dios, pero hoy Dios ha mostrado de forma final, suprema y gloriosa su gracia, su amor, dándonos su propio Hijo. Y todo esto está en contexto de acercarse. Ahora, volvamos atrás al capítulo 12, hermanos. Al capítulo 12, y vea lo que el contraste que el autor hace en 12, 18 al 24. Dice así, aquí mismo, ¿verdad? Hebreos 12, 18 dice: porque no os habéis acercado. Otra vez estamos hablando de acercarnos a algo, ¿verdad? De eso está hablando, de ese altar. O entramos al altar o no entramos, ¿verdad? Y Moisés dice: no os habéis acercado al monte, era Sinaí, que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad y las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Ok? Entonces dice, nosotros no nos hemos acercado a ese monte que daba miedo, terror. Dios se mostró, sí, misericordioso en el Antiguo Testamento, pero fuertemente justo también. Ahora dice, sino que os habéis acercado ¿a qué? Al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, es decir, al cielo, la verdadera ciudad, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué lindo, qué hermoso.
Los que quieren quedarse con la ley solamente sin Cristo, solo esperan la condenación de la ley, no la comunión que ofrece Jesucristo. Y por eso el autor a los Hebreos habla 7 veces en su libro de acercarse. 7 veces utiliza el término, acérquense. El camino ha sido abierto. Esta es la esencia del Evangelio, hermano. Este es el Evangelio. El camino a la presencia de un Dios justo y santo. El camino es abierto y libre mediante Jesucristo, el perfecto sacerdote, mediador y sacrificio. Esa es la esencia del Evangelio. Y Dios nos invita, mejor dicho, Dios nos ordena acercarnos. Estuvimos hablando de esto hoy en la mañana con Alite, con Amanda. Hice la pregunta y gracias a Dios salió bien ortodoxa mi esposa, ¿verdad? Porque hice la pregunta en el desayuno, ¿Dios nos invita o Dios ordena que el pecador reciba la salvación? Y usted sabe que hoy en día nosotros hemos enralado tanto el Evangelio. Dios, porque por ese Evangelio pelagiano, arminiano, como un Diosito en el cielo frotándose las manos, ay, ojalá se salven. Dios nos invita. Jesucristo dice que venía de Galilea predicando el reino, el mensaje del Evangelio del reino, diciendo, arrepentíos y creed el Evangelio. ¿Qué forma gramatical es esa? ¿Qué es la forma gramatical? Arrepentíos. Es imperativo. Dios no invita, Dios manda. Dios ordena, hermano. Toda persona que oye el Evangelio la rechaza, desobedece. Una orden de Dios. Dios hace más que invitar, mi hermano. Dios hace más que invitar. Te ordena que se acerque mediante Cristo. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más tremenda? Eso me impactó ahora alistando este mensaje esta semana. Acérquense. Acérquense, dice Dios, por Cristo Jesús a un mejor altar. Los que se quedaban en Jerusalén con su altar realmente no tenían la presencia de Dios. Por eso el autor en versículo 13, lo leímos, dice, salgamos pues a Cristo. Los judíos habían llevado a Cristo fuera de la ciudad a crucificarlo afuera, muy simbólico también, como las pieles era arrojado fuera bajo condenación, representando la condenación. Jesús en maldición es crucificado fuera de la puerta. No importa, dice Hebreo, salgamos a Cristo porque esa es la vida. Jesucristo es el Salvador. Hoy hay algunos que quisieran llevarnos de vuelta a la ley. Se metió en la iglesia evangélica en Costa Rica grupos que se llaman mesiánicos. Son meramente judaizantes. Se ponen a estudiar la Torá, guardar las fiestas del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Eso es una falsa doctrina que no comprende la obra de Cristo y su cumplimiento. Pero toda forma, hermano, de introducir obra humana para obtener la comunión de Dios es esencialmente lo mismo. Dios siempre fue que proveyó los mismos sacrificios de los animales, pero los judíos lo convirtió en obra. Siempre era gracia, siempre era por fe, pero los judíos lo convirtieron en una obra propia. Y si nosotros colocamos cualquier cosa fuera de Cristo o además de Cristo, estamos desechando la gracia de Dios y confiando en nosotros mismos. No voy a pedir que levante la mano, pero seamos sinceros, porque Dios sabe. ¿Cuántos hemos hecho trueque con Dios? ¿Cuántos hemos hecho una promesa condicionada? Dios, yo prometo, Dios, yo me comprometo, Dios, yo voy a hacer, pero si tú... Creo que todo lo hemos hecho. Hermanos, ¿sabe qué es eso? Es volver a los rudimentos de la ley, pero mal aplicado, ¿verdad? Mal entendido. Jesucristo, solo Jesucristo mediante la fe sencilla que Dios mismo da. Jesús es
el camino abierto, es la presencia de Dios, es el nuevo altar. Ahora hablemos de esto porque viene Navidad. No vamos a hablar de las distorsiones del mundo, no hace falta. ¿De qué se trata el nacimiento de Cristo para nosotros los cristianos, hermanos? Se trata de que Dios nos entregó nuestro sumo sacerdote. Navidad se trata de que Dios entrega el sacrificio perfecto por nosotros. Y se trata de que por medio de Jesús, Dios nos invita a acercarnos, a comer de un mejor altar, al cual no tiene derecho los que no conocen a Cristo. Todos aquellos que celebrarán Navidad, hermanos, sin Cristo, es meramente como aquellos judíos que celebraban un altar sin Cristo. No tienen el beneficio de comunión con Dios. Por más altares y por más, portales y por más cosas que pongan, si no es Cristo, hermanos, que se celebra, no tienen entrada. Ya se enloqueció la ciudad, ¿verdad? Y apenas está empezando diciembre, ya no se puede caminar por toda la histeria. Parece que pagaron buenos aguinaldos porque, no sé, andan gastando algo, ¿verdad? Pero la gente hoy no está loca por Cristo, sino loca por cosas terrenales, por cosas materiales. Lamentablemente, demasiadas personas piensan que la felicidad de corazón consiste en cosas terrenales, en comida, en fiestas. Pero los cristianos, es bien sabido, por lo menos entre los pastores, es bien sabido que mucha iglesia se vacía. Peores las iglesias evangélicas que las católicas. ¿Sabe qué desgracia? Tanto hablan los evangélicos de los católicos tradicionalistas que solo van de vez en cuando. Mentiras. Esto muestra que los cristianos son más mundanos que los mismos mundanos. Si nosotros traicionamos nuestra propia fe, cambiamos nuestra propia confesión por nada. Gracias a Dios, las iglesias reformadas tradicionalmente han sido mejor. Yo espero que este año no sea diferente entre nosotros. Querido hermano, cuando usted celebra Navidad este año con su familia, yo espero que usted pueda celebrar a Cristo con todo lo que Él representa. Vaya pensando con un buen devocional con sus hijos, con la familia, celebrando Cristo. Hoy celebramos la Santa Cena. Yo no creo que la referencia al altar en versículo 10 tenga referencia a la Santa Cena. Algunos comentaristas piensan, ¿verdad?, que podría haber una relación. Yo no creo, porque si el autor hubiera querido comparar la cena cristiana con el sacrificio judío, pudiera haberlo hecho. No lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace, hermano? Porque no hay una comparación entre el altar en Jerusalén y la cena del Señor. Más bien hay un contraste. Los sacrificios se seguían haciendo siempre. Nosotros lo que celebramos es un solo sacrificio por todos, que no se vuelve a repetir. Más bien la misa católica se asemeja más al sacrificio judío, porque Roma enseña que la misa es un sacrificio incruento, un sacrificio sin sangre, un verdadero sacrificio. El pan y el vino se vuelven cuerpo y sangre de Cristo y se ofrece. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que nuestra cena señala un contraste, el nuevo pacto en la sangre de Cristo ofrecida una vez por todas. Por eso, hermanos, no debemos ver la Santa Cena aquí, pero hoy que celebramos la cena, sabemos que la cena sí apunta hacia cosas que hemos hablado hoy. En primer lugar, esta cena, ese pan y el vino, hermanos, señala el cuerpo de Cristo inmolado, el cuerpo de Cristo partido por nosotros por las consecuencias de los pecados suyos y míos, por nuestras injusticias,
por nuestra culpa, por nuestras ofensas y nuestra rebeldía. Nosotros debemos morir. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Y Jesucristo fue crucificado por nosotros y Él fue llevado fuera de la ciudad, símbolo de maldición y rechazo. Jesucristo llevó nuestra sacada del Edén. Nosotros fuimos sacados de fuera de Edén. Jesús llevó nuestro rechazo. Jesús fue rechazado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él llevó nuestro rechazo, hermanos, para que nosotros fuéramos recibidos de vuelta. La cena apunta hacia la cruz. La muerte de Cristo nos enseña que Cristo debía llevar por nosotros lo que nosotros merecemos. Por tanto, hermanos, cada primer domingo del mes que celebramos la cena es apropiado que nosotros meditemos en el porqué de la crucifixión de Jesús, que meditemos sinceramente, humildemente en nuestro pecado, lo que realmente merecíamos y merecemos. Es que todavía merecemos la condena de Dios. Siempre mereceríamos la condena de Dios porque somos pecadores. Pero Jesús llevó nuestra maldición, fue rechazado por nosotros, fue crucificado, fue castigado por nosotros. Y en segundo lugar, la cena comunica la promesa de Dios que para la persona que cree en Cristo, su sangre cubre por completo toda su culpa, todos sus pecados, todas sus ofensas. Su muerte fue suficiente para salvarnos. Por medio de la fe en Cristo, Dios afirma en esta cena que todos nuestros pecados son perdonados y que por medio de la fe en Cristo tenemos vida eterna. La Confesión Belga, en artículo 35, dice que la fe es como la boca del alma. Con la boca vamos a comer el pan, pero ¿cómo vamos a recibir a Cristo? El alma también tiene una boca, la fe. Recibiremos a Cristo a través de la fe, no a través de la boca. Creer en Cristo mediante el Espíritu Santo salva. Es la fe en Cristo la esencia de esta cena, hermano. La fe en la persona y la obra de Cristo. Y Dios utiliza esta cena para confirmar para nosotros en una forma tangible, una forma real, objetiva. Y dice, por decirlo así, cuando participamos de esto por fe, dice Dios, si usted ha creído en mi Hijo Jesucristo, así como usted come y bebe pan y vino, así de real y verdadera es la promesa contigo de perdón y vida eterna. Tenemos que terminar todavía el resto de los versículos. Lo haremos en un futuro domingo, Dios primero. Pero yo creo que terminando, hermanos, este pasaje nos llama por lo menos a tres cosas. Primero, nos llama a gozarnos en Cristo y reafirmar nuestra fe en Cristo. Hoy cada uno de nosotros que hemos escuchado esto, hermano, Dios le llama a través de esta palabra, reafirme su fe en Cristo. Cristo es el único. Cristo es el altar. Cristo es el que abrió el camino. Yo no sé cómo está su vida. No sé cómo está su relación con el Señor. Tal vez aquí presente o escuchándonos a través de la grabación. Pero estas palabras nos llaman hoy a reafirmar nuestra fe en el único sumo sacerdote y el único que nos provee comunión con Dios. En Cristo tenemos todo lo que el Antiguo Testamento señalaba y más. Y más. En segundo lugar, para esta época de Navidad no nos pongamos locos como los que no tienen su gozo en Cristo. Claro, gócense como familia, hermano. Gocémonos con las vacaciones si se le dan, pero mostremos al mundo, hermano, que nuestra felicidad no está en las cosas, sino en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, y hablaremos más de esto el próximo domingo, Dios primero, pero el autor a los hebreos exhorta a los cristianos a salir a Cristo llevando su vituperio.
llevando su vituperio. Si todo lo tenemos en Cristo, hermano, si Dios nos ha recibido a su misma presencia en comunión íntima con Cristo, entonces el cristiano no teme a nada ni a nadie. Si estamos completos en Cristo, ¿verdad? No tenemos que temer nada ni a nadie. Ahorita en Costa Rica los cristianos enfrentamos enemigos declarados de las cosas de Dios. Todos lo sabemos. Querido amigo, no tema. Podría haber vituperio. Probablemente habrá vituperio. Posiblemente consecuencias más. Pero estamos seguros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen? Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por ese altar verdadero que tenemos en Cristo, Señor. Padre, danos el valor, danos la convicción, no solo de reafirmar nuestra fe en Cristo este día, como hemos escuchado a algunos hermanos aquí al frente reafirmar su fe, que cada uno de nosotros lo podamos hacer. No solo eso, sino, Padre, estar dispuestos a salir fuera a Jesucristo, llevando su vituperio si es necesario. Gracias, Padre, por la seguridad que en Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Gracias que en Cristo Jesús el camino está abierto. Gracias por tu palabra que invita y aún más que invita, ordena que nos acerquemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.